volviendo al crimen, las mediciones, las tasas de homicidio, tasas de delincuencia y esas manifestaciones nos sirven en la economía para evaluar la evolución del fenómeno, pero en nuestro país se cuenta con las mejores herramientas para evaluar la criminalidad en ese sentido. Mire, la verdad que no, pues, ¿verdad? Es un secreto a voces y yo he sido uno de los más críticos, digamos, en ese sentido de que aquí no hay estadística. Al no haber, lastimosamente, el gobierno, ¿no? O los gobiernos, cuando se da, digamos, una escalada del fenómeno de delito, de delincuencia en general, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es replegarse y esconder y dejar de publicar datos con el pretexto de que si los datos se publican, entonces eso va a incrementar los niveles de temor en la población y los niveles de percepciones, a empeorar las percepciones de inseguridad, ¿no? Ahora, yo creo de que definitivamente nos falta mucho por recorrer, ¿no? O sea, si conocemos muy poco, digamos, de cuántos homicidios ocurren en este país, ¿verdad? O sea, comenzamos por ahí, o sea, por lo más obvio, lo más grave. Conocemos muy poco también de otros tipos de delitos, ¿no? Se habla un montón de extorsiones, pero no sabemos. No sabemos cuántas extorsiones ocurren en un momento determinado, ¿no? Se habla mucho de secuestros, ¿no? No sabemos realmente cuántos secuestros, ni qué formas, ni cuáles formas, cuántos eventos ocurren de esto. Conocemos muy poco sobre la dinámica, quién en realidad los está cometiendo, ¿verdad? Igual los homicidios, no sabemos nosotros cuántos de los homicidios en realidad tienen que ver con un problema de narcotráfico, cuántos tienen que ver con riñas entre pandillas, cuántos tienen que ver con ajustes de cuentas dentro de pandillas, cuántos tienen que ver con lo que podría considerarse como lo que es la delincuencia común, ¿no? Es decir, homicidios que ocurren entre extraños por razones sin causas aparentes, o los homicidios que ocurren en el contexto de ambientes de violencia intrafamiliar, ¿no? O violencia entre vecinos. Entonces, hay un desconocimiento total, ¿verdad? Imagino que eso dificulta poder enfrentar el problema, el desconocer. Claro que sí. Y otra cosa que lo dificulta más, y ya lo decía recientemente un juez italiano, ¿no? que ha venido al país, él decía, para enfrentar, digamos, las formas de crimen organizado, yo tengo que saber cómo es que operan, ¿verdad? Y acá, de nuevo, es muy poca la información que hay, pues lastimosamente este es un tema que, siendo quizás uno de los sujetos más apasionantes de investigación desde una perspectiva académica, de una perspectiva de políticas públicas, es un tema que se va politizando cada vez más y eso lo va volviendo pues un tema cada vez más secreto y más propio de la esfera de los organismos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces realmente es bien difícil, pero sí, yo creo que las herramientas existirían si contáramos con esas estadísticas, ¿no? Doctor, hay gente que maneja la idea, como popularmente se cree que la violencia incide en la pobreza, o que la pobreza incide en la violencia, pero hay quienes que dicen de que la pobreza y violencia no tienen ninguna relación. ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? De vuelta, me imagino que me está preguntando por violencia y no por crimen. Sí, violencia, okay. Perdón. Vamos a aclarar. Yo soy de los que sostienen de que no existe una relación causal entre pobreza y delito, ¿verdad? Eso. Yo soy de ese grupo, ¿no? Y existe, creo yo, evidencia suficiente como para darle soporte a esa hipótesis.
Ahora, y cuando hablamos de pobreza, realmente hablamos de condiciones de desventaja social, condiciones de desigualdad, ¿no?, en el acceso a bienes y servicios, en general las condiciones aceptables de vida. Y lógico, pues la pobreza se concentra geográficamente, se concentra en grupos también, ¿no? Y la criminalidad o el delito en general también tiende a concentrarse en ciertas áreas geográficas, ¿no?, y entre ciertos grupos de personas. De alguna forma, las zonas que concentran pobreza concentran también altas tasas delincuenciales, ¿no? Pero no, eso no significa que ser pobre necesariamente sea una causa de convertirse en un criminal, ¿no? El tema de la violencia, sí, cuando hablamos de violencia en general, entonces sí, yo creo que existe una relación, ¿verdad? Y por ese lado, tal vez indirectamente podría uno pensar establecer una relación probablemente entre pobreza y homicidios, ¿verdad? O pobreza y lesiones, ¿verdad? Pero lógico, pues la violencia, ¿verdad? La violencia, una de las causas principales de la violencia es la frustración que puedan tener los seres humanos, ¿no?, al no contar con los medios para resolver, digamos, sus problemas inmediatos, ¿no? Entonces hay fenómenos de desposesión, hay desequilibrios, hay desbalances en los grupos sociales, en cualquier grupo social. El ser humano tiende a generar desequilibrios, digamos, de poder, ¿no? Entonces siempre hay uno más fuerte, hay uno más débil, siempre hay uno que va a tomar ventaja, va a tratar de tomar ventaja del otro, ¿no? Entonces, cuando hay un Estado débil, cuando hay instituciones débiles que no pueden establecer, digamos, ese equilibrio, ¿no? Usted lo podría pensar como un equilibrio de Pareto, ¿va? Entonces, definitivamente que siempre va a haber uno que toma ventaja sobre el otro. Entonces, para tomar ventaja sobre el otro, yo tengo que acudir a medios que podrían considerarse como expresiones de violencia. Cuando alguien se da cuenta que está en desventaja con respecto al otro, ¿no?, y necesita llegar a una posición de igualdad, o por lo menos tratar de recuperar, ¿no?, lo poco o mucho que pueda haber perdido a manos de... También, entre más débil sea, más va a necesitar tener acceso a hacer uso de la violencia. O sea que uno puede pensar que no es tanto la pobreza la que inicia el proceso de violencia, sino que es la percepción de desigualdad. Digamos, que yo perciba que yo no soy capaz, por los medios lícitos, de poder avanzar en la jerarquía como socioeconómica. No, es que allí ya esto estaría justificando que el ser pobre me lleve a involucrarme a mí en delitos, como podría ser hurto, como podría ser robo, porque yo soy pobre hago eso. No, yo estoy diciendo de que la pobreza, todas las condiciones que la pobreza genera, lo que lleva a que yo como individuo, ¿verdad?, al estar en una situación de total desventaja, probablemente el único medio de que dispongo para poder resolver conflictos, para poder tener acceso a condiciones dignas de vida, pueda ser la violencia. Eso es lo que digo yo, porque el argumento suyo sería que ser pobre implica que voy a ser delincuente. Ahora, la realidad aquí en países como los nuestros y en casi todos los países del mundo es, ¿verdad?, que la mayor parte de las personas que están detenidas o que están pagando una pena de privación de libertad en un centro, todos son pobres. Pero eso lo que me está diciendo es, ok, cuanto más pobre yo soy, entonces también tengo acceso a servicios
de asistencia legal de menor calidad y me vuelvo más vulnerable. Y también es más fácil para la administración de justicia el procesarme por algo, ¿no? Entonces usted puede pensarlo aquí, comparar una persona de un determinado nivel de ingresos alto y una persona o alguien que tiene, digamos, una buena red de contactos sociales y lo puede comparar contra alguien que carece de eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos? Diferencias, digamos, en resultados en el mercado laboral, ¿verdad? Ustedes saben que uno de los factores que incide es la calidad de las redes sociales a las que la persona tiene acceso.